Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. De la impronta pedagógica del comandante en jefe Fidel Castro, de sus aportes a la educación cubana, desde la campaña de alfabetización, campaña liberadora de mentes y de almas, y después la formación de los contingentes de maestros voluntarios, los maestros macarencos, también, por supuesto, todo el desarrollo de la educación primaria, secundaria y preuniversitaria en el país, la llegada del contingente pedagógico Manuel Ascunce Domenech, las misiones internacionalistas, la formación emergente de maestros primarios y profesores generales integrales, de otros de los muchos aportes de Fidel al desarrollo de la educación en estos años de revolución. Estaremos hablando durante 2 días en nuestra mesa redonda, en la que tendré la posibilidad de compartir con destacados pedagogos de diversas partes del país que han sido protagonistas de esa obra de la educación de la Revolución Cubana. Tengo el placer que en este primer programa de hoy me esté acompañando acá en nuestro panel la doctora Lesbia Cánova Favelo, presidenta de honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba, y quien ha estado con nosotros varias veces acá en nuestra mesa redonda. También me acompaña Rolando Beltrán Hurtado, héroe del trabajo de la República de Cuba, maestro macarenco, director hace 41 años del internado de primaria Abel Santa María en el Caney, Santiago de Cuba. También está con nosotros la profesora Aracelis Cruz Domínguez, directora de la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera de Pinar del Río, una de las primeras escuelas pedagógicas creadas en el país. Y también me acompaña el profesor Aurelio Quintana Valdés, profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, uno de los integrantes del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, y hoy también presidente de la Subcomisión Nacional de Matemáticas del Ministerio de Educación. Con ellos estaremos compartiendo este primer programa, acercarnos a la impronta de Fidel en la educación cubana, que es hablar de la educación en revolución. El ideario educativo de Fidel es continuidad creadora de lo más valioso de las tradiciones patriótico-pedagógicas cubanas. En él se expresa como hilo conductor su humanismo ético y la educación como instrumento de transformación social. Ha declarado que a lo largo de su vida elaboró puntos de vista críticos acerca de la educación que recibió, y en ellos está la esencia de su interés absoluto y enorme por la educación y los esfuerzos realizados por ella. Fidel, la impronta en la educación es el tema central de nuestra mesa redonda de hoy, y estaremos, por supuesto, acercándonos a algunas de esas muchas facetas de Fidel en la educación cubana. En este año en que estamos celebrando con júbilo los cubanos el 90 cumpleaños del líder de la revolución, hablar de la educación es hablar, por supuesto, de una de las realizaciones más grandes de la revolución cubana. Para Lesbia Cánova, ¿cuáles son los ejes que distinguen esa impronta pedagógica de Fidel en la revolución, el ideario pedagógico de Fidel, y qué papel le concedió a la formación del maestro dentro de la educación cubana? Muy buenas noches, Randy, y a todos los televidentes que nos acompañan, especialmente a los maestros que sabemos que muchos estarán con nosotros. Nos ha tocado a nosotros y a los que estén mañana el privilegio de representarlos en un momento tan lindo. Creo que esas imágenes que acabamos de ver nos emocionaron, recordando que siempre lo hemos tenido presente, lo seguiremos teniendo presente. Es que él es el conductor de la obra
cultural más extraordinaria de la Revolución Cubana, que es justamente la revolución. Y centro de esa revolución siempre fue la educación. El compromiso contraído con el pueblo, expresado desde la historia me absolverá, cuánto auguraba que iba a ocurrir de haber triunfado, y en el centro de eso estaba la preocupación por la educación. Es de todos conocido qué condiciones heredamos del capitalismo. Y era casi angustioso la deuda que sentía con los campesinos de cubrir las necesidades que había conocido desde dentro durante la guerra, pero especialmente ha dicho en muchas ocasiones que lo que más deseaban los campesinos era escuela para sus hijos, educación para sus hijos. Es que el ideario educativo, como muy bien comenzaban las imágenes de Fidel, es herencia del pensamiento político, del pensamiento educativo cubano, en particular del ideario ético, el ideario pedagógico de José Martí, que de una manera muy especial, dada por sus propias características, logra imbricar con el marxismo-leninismo. Y de ahí esa capacidad que tuvo para no solo declararlo, sino lograr. Lo que haremos nosotros en estas mesas y muchas otras cosas que todos estamos haciendo es poner de manifiesto en las realizaciones de la Revolución Cubana cómo se ha plasmado este ideario educativo de Fidel y el papel personal desempeñado por él, en el que entra mucho a ver sus cualidades personales, su carisma. Me parece excelente que lo hayan puesto en toda esa gama de su sensibilidad, del cariño que siempre expresaba particularmente a los niños, pero a todo ciudadano al que él se acercaba. Y con ello nos está dando imagen también de la representación que él tiene de la educación, que el papel que él confiere a la educación como el camino, siguiendo a Martí, que decía, ser culto es el único modo de ser libre. Martí lo señalaba así, pero Fidel considera que es la clave para la libertad del ser humano, para eliminar la injusticia, para lograr la equidad. Es un derecho de los primarios, considera él, para un ser humano. Y por ello hizo de la sociedad cubana una gran escuela. Era como un hervidero educativo. Muestra de ello es con lo que usted comenzaba. Antes de la campaña de alfabetización ya estaban los maestros. 3 de febrero del 59 en Guayabal de Nagua, hablando con los campesinos. Allí mismo ya empezó a desplegar los maestros. Después la convocatoria a los maestros voluntarios que todos conocemos. Aquí en una mesa redonda pues le hicimos un homenaje también a esos maestros voluntarios. Y ya en el 61 esa proeza del pueblo cubano, conducida por él y por los compañeros que en ese momento encabezaron la campaña de alfabetización. Es una proeza incalculable que hoy la vemos con esa naturalidad. Yo tuve la oportunidad de ser de aquellos jóvenes que no sabemos bien si enseñamos o aprendimos mucho más nosotros. La campaña de alfabetización que este año cumple sus 55 años de realizada y que por supuesto en diciembre en una mesa redonda estaremos recordando con muchos de sus protagonistas también aquellos días históricos de la campaña de alfabetización. En medio de los peligros más grandes para la revolución se desarrollaba la obra cultural más hermosa de todos los tiempos. Siempre ha dicho desde el maestro es lo primero, porque para lograr todo eso soñaba y llegó a realizar un despliegue total de maestros. Ante esa necesidad de maestros se encontraron vías de diversa manera, que tienen su impronta, tienen su peculiaridad, tanto por las vías regulares en las que fundamentalmente nos concentraremos hoy, pero que tiene las vías emergentes para resolver esas necesidades en el contexto concreto a partir de las condiciones que existían. Pero las constituye clave la movilización, la convocatoria hecha a los jóvenes. Los jóvenes necesitan sentirse héroes. Los primeros que estábamos más cercanos al ejército rebelde nos sentíamos seguidores y creo que así se siguen los jóvenes ahora. Y ha recalcado motivarlos, comprometerlos, pero alertando con argumentos, dándole
en primer lugar, hacerlos comprender el significado que tiene la misión de servir a la sociedad, pero además sus posibilidades de tener un empleo digno con posibilidades de superación. Es decir, son los argumentos que nos ha ido enseñando. Dice, hay que descubrir la vocación. Se hablaba de que no había vocación en los jóvenes por el magisterio. Dice, lo que hay es que hurgar en el corazón de los jóvenes, y siempre tuvo la capacidad, miles, todos los que estamos aquí, somos expresión, y los que nos acompañarán también mañana, de que nos logró conmover y sentirnos héroes, porque además lo fuimos, porque fue en condiciones de mucho sacrificio, porque ¿qué se iba haciendo en cada momento a partir de las condiciones existentes? Y mis compañeros que van a representar aquí tanto a los maestros Makarenko en su primera versión, en la segunda, como destacamento, como las escuelas formadoras de maestros primarios. El resto van a poner de manifiesto la manera en que se formaron los maestros, las necesidades de cada momento, sobre la base del estudio y el trabajo, garantizándole la continuidad de estudios permanentes hasta los niveles superiores e insistiendo, aquí es muy interesante estas observaciones que hacía en el año 1978, es una especie de decálogo para los maestros, insistiendo en la preparación científica, pero en la preparación política de los maestros, en su ejemplaridad, en sus relaciones personales con la familia y con los estudiantes, la solidaridad, la convivencia. A mí me gustaría compartir rápidamente, para concluir, un pensamiento textual de él, para no parafrasearlo, donde él expresa el alto valor que confiere al magisterio. El magisterio es una de las más nobles y humanas tareas a la que alguien puede dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras. No hay ni habría hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida ni recreación, autoestima ni reconocimiento social posible. Y eso lo expresó siempre en cada uno de sus actos, porque como usted decía, no hubo momento en que Fidel no previera intercambiar con los maestros en los congresos del sindicato, en las visitas a las escuelas, en los intercambios con los jóvenes que se formaban para la profesión de maestros. Y siempre concibió, como usted decía, el aula, la educación tenía que partir del ejemplo de ese maestro, de ese profesor que se formaba. Incluso las primeras etapas decían, no importa el edificio, abrir 10.000 aulas solo en un día significa tener maestros para un grupo de alumnos. Y este pensamiento lo hace precisamente en el Congreso de Pedagogía 2003, porque también pudo comunicarse y transmitir y enardecer al magisterio latinoamericano y de muchos otros países. Eran miles los que venían a Cuba, miles, entre otras cosas motivados porque en esos congresos se iban a encontrar a Fidel. Ay. Esa es parte de la impronta, por supuesto, que ha dejado el líder de la Revolución Cubana, que sigue dejando en la educación cubana, pero hay muchos testimonios que yo les propongo escuchar esta tarde y que nos pueden llevar a cada uno de esos momentos cimeros de su trabajo, de su labor en pro de la educación y de la mejor educación de nuestro pueblo. Después que Fidel habla en la Plaza de la Revolución, convoca en su discurso a estudiar a un grupo de brigadistas a una escuela con unas características muy especiales que decían que era una escuela para jóvenes nada más. Éramos un grupo heterogéneo, diverso, desde el punto de vista etario éramos distintas todas las procedencias. Sin embargo, había algo común que nos daba unidad y era que traíamos una formación de familia. Caminábamos por Quinta Avenida y la gente sabíamos que éramos las Makarenko. Y decir Makarenko era decir una buena profesora, una buena maestra, una excelente educadora. Yo llegué a admirarlas porque con el poco tiempo que ellas tenían, ellas trabajaban, ellas estudiaban, tenían una serie de cosas que resolver
y lo lograron. Yo he estado en un lugar de algún ministerio que no tiene que ser educación, donde yo no me haya encontrado una Makarenko que haya sido ejemplo de trabajo en cualquier rama, porque ha mantenido esa formación a través del tiempo. En la escuela Makarenko, todas juntas como hermanas vivimos, día a día las clases recibimos, noche a noche iremos. Bueno, eran fragmentos de ese documental dedicado a las Makarenkos, aquellas más de 1000 jóvenes que se formaron como maestras y que constituyeron uno de los momentos del principio de la formación de maestros en nuestro país. Una historia hermosa que recientemente pues celebrábamos también en una mesa redonda, transmitíamos este documental. Me mandaban un mensaje los maestros voluntarios y decían, bueno, en la nota hoy no se habla de nosotros. Bueno, es que ya hicimos una mesa con los maestros voluntarios en su aniversario cerrado, y hay muchas otras etapas, por supuesto, de ese devenir de la obra educacional de Fidel dentro de la Revolución Cubana. Y en las Makarenkos, en ese documental, en el que también, por supuesto, Lejia participa, ahí veíamos a Leonela Rey también, una de los paradigmas de la educación cubana, no solo gran educadora, sino también a instancias de Fidel, la creadora, la que desarrolló el método Yo Sí Puedo para la alfabetización en otros pueblos del mundo, gracias al cual millones de personas pues han llegado a la luz de las letras, a la luz del saber en muchas partes del mundo. Pero es una historia bien larga y hay partes en las que me quisiera detener. Decíamos que estaba con nosotros un héroe del trabajo de la República de Cuba, el profesor Beltrán, quien durante 41 años ha estado dirigiendo un internado allá en el Caney, en Santiago de Cuba. Él fue uno de los maestros que se formaron en aquella etapa, que junto a las Makarenkos tuvieron también el plan de formación especial Minas Tope Tarará. ¿Cómo fue aquella convocatoria, Beltrán, a los jóvenes para entrar en esta formación de maestros? ¿Cómo le llegó a usted la convocatoria? ¿Cómo se involucró en este plan? Precisamente, Randy, buenas tardes a usted, a los panelistas y a todo el que nos tiene su televisor encendido hoy para escuchar esta hermosa mesa redonda dedicada a nuestro comandante en jefe por su 90 cumpleaños. Decirle que yo era un joven que me dedicaba a estudiar y a trabajar para ayudar a mi familia, y por la noche iba a la escuela nocturna. Y en una oportunidad llegaron unos jóvenes procedentes de Minas de Frío haciendo captación para ingresar a esta institución. Y precisamente en el año 1963 di el paso al frente y me incorporo a esta escuela en Minas de Frío. Una escuela que para mí fue mi formación, porque allí nos enfrentamos a difíciles momentos de la vida, porque no solamente estudiábamos, sino que vinculábamos el estudio con la construcción, porque en ese momento todavía Minas de Frío no era una institución como tal. Ayudamos en la construcción de los albergues, de los locales. No teníamos aula, dábamos la clase debajo de los árboles con una gran preocupación y ocupación por los maestros que nos atendían, porque realmente eran compañeros que nos dieron y nos formaron en valores como la responsabilidad, la honestidad, la ejemplaridad, la consagración al trabajo, entre otras cualidades que fuimos ganando. Recuerdo a la anécdota de una de las integrantes de aquellos grupos de maestros que me decía que pasaron mucho trabajo durante aquel tiempo. Los llevaba la convicción de que Fidel los había convocado, pero fue una formación signada por el deseo de aprender, pero a la vez en medio de duras condiciones. Además, nosotros fuimos con el compromiso de graduarnos para impartir nuestra docencia
en las zonas montañosas y en las escuelas rurales, que durante el día trabajábamos en la escuela con los estudiantes y por la noche nos dedicábamos a enseñar a los adultos. Eso fue ya en la carrera como tal. Pasamos a Tope de Collante. ¿Qué tiempo estuvieron en Minas de Frío? Un año. Un año en Minas de Frío, el tren. En Tope de Collante estuvimos 2 años, con difíciles condiciones. En ese tiempo estaba también la parte de los mercenarios que estaban alrededor de... Toda la lucha contra bandidos y todo lo que ocurría en el centro del país. Pero bueno, nosotros nos fortalecimos y hacíamos muchas labores. Sembramos café, recogimos café, sembramos árboles, cortamos árboles y también nos dedicábamos a la superación en una sesión del día. Y ya pasamos el segundo y tercer año en Tope de Collante, de ahí pasamos a Tarará, un lugar maravilloso, pero con una disciplina férrea que realmente yo me sentí, en los primeros momentos me sentía un poco presionado, pero después me fui dando cuenta que tenía que ser así para poder lograr el empeño que quería la revolución, que era que saliéramos maestros formados para contribuir a la educación del país en toda la región del país, de Cuba. ¿Cuánto tiempo estuvo en Tarará? 2 años. 2 años más. Allí cuando llegamos a Tarará, tuvimos la responsabilidad de un aula directamente. Esas aulas tenían aproximadamente de 40 a 48 estudiantes. Dábamos nuestra clase, recibíamos las orientaciones, planificábamos y por la noche, a partir de las 7 de la noche hasta las 11 menos cuarto, recibíamos la docencia. ¿Qué edad más o menos tenía usted en esa época? 16 años. 16 años. Sí. Entonces tenía el enorme reto de prepararse y después transmitir conocimiento a muchachos jóvenes. Así mismo. Todo esto conocimiento y todo estos elementos formativos que nos brindó la institución me han permitido seguir trabajando con ese mismo ímpetu, con esa misma dedicación y entrega. Me gradué en el año 69. ¿En 69? Y comencé a trabajar en el internado de primaria Mariana Grajal en Santiago de Cuba. Pero no solamente impartía la docencia, sino que también me dieron la responsabilidad de atender un albergue, porque fue un internado de 48 estudiantes y vinculaba mi clase con el cuidado de esos estudiantes. Tengo entendido que también estuvo por Camagüey. Bueno, hice mi práctica docente de 5º año en Camagüey, donde me enfrenté a un grupo de estudiantes de 116 estudiantes de 6º grado y todos fueron aprobados en la prueba de nivel, que en aquella época se hacía una prueba de nivel para 6º grado, resultaron aprobados y eso fue un éxito para nosotros porque no solamente impartíamos las clases, sino que cada 45 días teníamos una semana en Camagüey para recibir los contenidos para poder graduarnos. Haberse formado en ese concepto de disciplina, como usted decía, de forjar en ustedes también el deseo de saber y además estar en medio de difíciles condiciones en esos 3 primeros años de formación. ¿Cuánto le ha servido a Beltrán después en su labor como pedagogo? ¿Qué le ha permitido durante 41 años, eso es todo un récord, ser el director de un internado en el medio del Caney en Santiago de Cuba? Bueno, decirte, Randy, que realmente para mí constituyó una formación integral, porque pude poner todos los conocimientos adquiridos en el Instituto Antón Macarenco, ponerlo en práctica en mi escuela. Práctica que me ha dado resultados, porque la escuela se constituye el centro cultural más importante de la comunidad. Los padres,
la familia, los estudiantes tienen sentido de pertenencia, entrega, amor, dedicación. ¿Por qué? Porque han visto en mí la ejemplaridad del dirigente. Y no solamente la ejemplaridad del dirigente, sino que mi consejo de dirección, mis trabajadores docentes y no docentes, los niños, copian y quieren imitar a ese director que lucha y trabaja y no piensa jubilarse hasta tenga plena capacidad para poder seguir dando el pan de la enseñanza, que es lo fundamental, y que tenemos un compromiso también con Fidel, porque él fue el promotor y nos dio la idea a continuar y ser ejemplo, y precisamente inspirado en su ejemplo, nosotros también lo seguimos. ¿Tiene maestros jóvenes ahí en el internado? Sí, precisamente... ¿Cómo les cuenta estas historias, Beltrán? Bueno, hay quien a veces duda de la realidad de lo que pasamos, porque realmente los maestros que nos formamos como Makarenko nunca pensamos dar clase al frente de la escuela ni cerca del barrio, sino donde la revolución nos asignara para cumplir un deber fundamental con la sociedad. Decirte también que en quinto año en Tarará la disciplina era férrea. Los varones teníamos que respetar mucho a las niñas. Vivíamos en casa, pero las hembras vivían en una calle y los varones en otra. Y sin embargo no podíamos visitarla, simplemente nos comunicábamos a través del aula, en la biblioteca, en los recorridos que hacíamos para impartir nuestra docencia en los barrios de La Habana. Pero bueno, eso nos sirvió mucho, que ojalá los jóvenes de hoy sigan ese ejemplo de los Makarenko, porque a veces hay insatisfacción por parte de los padres, por cuestiones que pasan que no debían de pasar. Pero bueno, pienso que estamos hacia adelante y que vamos a triunfar en esto. Orgulloso entonces, Beltrán, del paso que dio aquella vez que lo fueron a buscar desde Minas de Frío. Sí. También quiero resaltar, Randy, que la escuela exhibe logros muy significativos, como vanguardia nacional durante 25 años consecutivos, colectivo martiano. Se le otorgó el premio Los Zapaticos de Rosa, otorgado por la organización de pioneros José Martí, la bandera de honor de la UJC, el sello con el esfuerzo de todos, otorgado por el partido y el gobierno en la provincia de Santiago, y se considera el centro cultural más importante de la comunidad. Bueno, con esa trayectoria, esos 41 años de experiencia y de trabajo constante, como ha dicho él, con lo que le enseñó la estancia en este plan especial de formación de maestros, Beltrán es todo un ejemplo, del cual tendremos que seguir hablando, porque ya lo estoy invitando para que converse con Arlene en una de nuestras mesas de historias de vida que dedicamos a los héroes del trabajo de la República de Cuba, y por supuesto que Beltrán es uno de esos que ennoblece el título, que lo hace valedero, porque ha sido una expresión de entrega a la educación durante muchísimos años. De ahí, de esos planes, sí. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje y una felicitación a ese colectivo aguerrido de trabajadores que tengo, al consejo de escuela, a la familia, a los alumnos, a la comunidad, que sin su apoyo la escuela no podría lograr los éxitos y los reconocimientos que tiene. Y quiero finalizar también con un mensaje a los maestros en formación y egresados. Y quiero retomar las palabras de nuestro comandante en jefe, expresadas a los maestros el 13 de julio de 1979. Y cito: el éxito de nuestra revolución, la seguridad de nuestro futuro,
el éxito de nuestro socialismo dependerá en gran parte de lo que sean capaces de hacer los educadores. Muchas gracias. Gracias, Beltrán. Estoy seguro que el Caney, casi completo, debe estar viendo ahora la mesa redonda para ver al director de su escuela. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. La educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido del deber, un sentido de la organización, de la disciplina, de la responsabilidad. Fidel Castro Ruz, 13 de julio de 1979. Discurso pronunciado en el acto de graduación del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, efectuado en el Teatro Karl Marx. Este jueves, en la Mesa Redonda, la impronta de Fidel en la pedagogía cubana. Parte final. Los aportes de Fidel en los programas de formación emergente de maestros primarios y de profesores generales integrales de secundaria básica, la formación de profesores para la enseñanza técnica y profesional y otras facetas de la impronta del líder de la revolución en la educación cubana serán analizadas en la mesa redonda de este jueves con la participación de jóvenes y experimentados educadores y la rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, y en la segunda década de la revolución, aunque realmente empezó prácticamente desde la primera, una de las escuelas nacientes a lo largo y ancho del país que llenaba de orgullo a cada territorio eran las escuelas formadoras de maestros y también las escuelas formadoras de educadoras de círculos infantiles. Recuerdo en mi infancia allá en Pinar del Río, donde somos profesora, pues la creación de la escuela Tania la Guerrillera. Fidel estuvo en su inauguración y era uno de los acontecimientos más grandes de la educación en Pinar del Río en toda esa época. ¿Cómo fue el nacimiento de esas escuelas formadoras de maestros, de las escuelas formadoras de educadoras de círculos infantiles? ¿Para qué la revolución creaba aquellas instituciones? ¿Cómo formó, es decir, cómo buscó a los jóvenes que dieran el paso al frente para crear esas escuelas? ¿Cómo fue su experiencia personal? Porque sé que estudió precisamente en una escuela de eso. Bien, buenas noches. Decirle que la creación de las escuelas pedagógicas se vienen a ser también hijas de ese ideario de Fidel, en tanto que ellas surgen por la necesidad de generalizar este sistema de formación a todo el país. En el caso de Pinar del Río, la Escuela Formadora de Maestros Primarios se crea provisionalmente en el municipio Sandino, en un lugar bien recóndito llamado Limones, donde comencé precisamente mis estudios egresada de 6º grado. ¿Era qué año entonces? En 1975. 75. A partir de este momento, la escuela pasó por varios lugares de forma provisional. Estuvo también en Carlos Hidalgo hasta que fue inaugurada el 1 de septiembre de ese año 75 en la ciudad de Pinar del Río, en el reparto Montequín, donde hoy permanece esta escuela. La escuela, muchos egresados de estas primeras graduaciones de las escuelas formadoras de maestros primarios, también dando un paso al frente en el llamado de la revolución para cubrir las aulas en secundaria básica, que en aquel momento ocurría una explosión de matrícula, pues después de egresar de la escuela se vincularon a esta enseñanza media, donde se les facilitó precisamente aquí siempre la actitud pendiente de la superación de los maestros, de nuestro comandante en jefe. A estos egresados de las primeras escuelas formadoras de maestros se les facilitó un curso de nivelación de 4 años en los llamados institutos de perfeccionamiento educacional. Los IPE. Los IPE, que le posibilitaba después comenzar la licenciatura. Ya para 1976, el perfeccionamiento logrado en la educación y además el nivel alcanzado por nuestra población exigió del ingreso a esta escuela pedagógica de los estudiantes de 9º grado. La educación había avanzado, los momentos eran diferentes y requería de un nivel superior para la entrada en ellos. Paralela
a estas escuelas surgen las escuelas formadoras de educadoras de círculos infantiles, las EFESI. Cuando ya los círculos habían sido realidad en todo el país, en todos los municipios. Exactamente. Vilma impulsaba aquella obra junto a Fidel. Muy bien, y desde el 61 que fueron creados constituían una prioridad y una preocupación para la dirección de nuestro gobierno. Estas escuelas formadoras de educadoras de círculos infantiles, que precisamente en este año estamos celebrando su 55 aniversario, y sirve este espacio para enviarles también una felicitación y un reconocimiento a todos los trabajadores que son parte de estos círculos infantiles. La última graduación de las escuelas pedagógicas, fue ya llamadas escuelas pedagógicas, fue en 1975. Para esta fecha, la gran masa de maestros que se había... En 1995, ¿no? Sí, el curso 94-95. 94-95. Para esta fecha, esta gran masa de maestros que ya se había formado, que había alcanzado una preparación superior, exigió niveles de superación también superior. Recuerdo que en aquellos tiempos usaban el uniforme verde, ¿no? Verde, el uniforme. Era el uniforme que se usaba en las escuelas formadoras de maestros. De la experiencia suya de aquellos años, ¿qué era lo que distinguía aquel modelo de formación de maestros? ¿A qué edad entraban? ¿Cómo pudieron enfrentar con tan cortos años la tarea de aprender y a la vez enseñar? Bueno, quizás no hablando tanto de vocación, pero sí de mucho apoyo de la familia, y sobre todo de aquellas familias que querían tener en su seno a un maestro. Yo pienso que en mi caso particular eso fue lo que más me posibilitó que, por ejemplo, tan pequeña, de sexto grado, tuviera que abandonar mi casa para un municipio tan lejano como Sandino, y a partir de ahí comenzar a estudiar. Era bien lejos, la familia tenía que hacer un sacrificio, pero no obstante, además las condiciones, no era una escuela provisional, fue una escuela formada con condiciones buenas para albergar allí a prácticamente niños. Y después el hecho de pasar a otra escuela de forma provisional en el mismo reparto Montequín, en Carlos Hidalgo, pues esto un tanto que siempre nos mantuvo a la expectativa de que un día tendríamos una escuela. Y cuando vieron aquella escuela nueva que se le creó, a Fidel en su inauguración. La escuela Carlos Hidalgo está muy cercana a la escuela donde es que se comenzó a construir a la Tania la Guerrillera. Es decir, vieron crecer la escuela. Vimos crecer la escuela. Y vimos también aquel día llegar nuestro comandante, y además sentimos la emoción de enaltecer la labor de nuestra directora, Umbelina Fernández, que en aquellos momentos estuvo por mucho tiempo dirigiendo la escuela, de hablar de nosotros que estábamos tan pequeños, y sobre todo de dejar escrito en su libro de visitante que la revolución estaba orgullosa de una escuela tan bella como esa. Cuando saliste de la formadora, Araceli, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida de profesora? Bueno, como yo me integré a esos maestros que pasaron a la enseñanza media, comencé a trabajar en el IPBC Federico Engel, que se inauguraba también ese año, y tuve el orgullo de recibir a nuestro comandante en jefe también en la inauguración. Y yo tuve el orgullo de que usted fuera una de mis profesoras. Exactamente. Y yo me siento orgullosa también de verlo hoy en el lugar que está y su formación y de su formación. Pues allí en la vocacional Federico Engel trabajé durante 10 años, continué todo un trayecto de 38 años de trabajo en la secundaria básica, y prácticamente 5 años atrás fui a dirigir desde la Dirección Provincial de Educación el Departamento de Secundaria Básica y la subdirección de primaria, secundaria y preuniversitario. Y ahora en esos giros de la historia, llegar de nuevo a la Tania la Guerrillera. Llegar a mi origen, que fue la escuela. ¿Y qué diferencia o qué similitudes y qué diferencias hay, disculpen, de la Tania la Guerrillera en que usted estudió a la Tania la Guerrillera en que hoy dirige? Bueno,
Empezando por la parte externa y eso, primero los uniformes, que ya no son los mismos, pero que eso forma más bien elementos externos que no cambian la esencia. Yo pienso que primero llegar a la escuela es un cúmulo de recuerdos que prácticamente mi juventud, mi adolescencia transcurrió en esa escuela y ahora soy la directora general de la escuela. La escuela se diferencia de aquella en la que yo fundé o participé en su fundación, y es en primer lugar que hoy en las escuelas pedagógicas que se reabrieron a partir de 2010 son escuelas donde fluyen más de una especialidad, es decir, se forman maestros primarios en inglés, maestros primarios para la educación especial y maestros y educadores de preescolar. Eso es una diferencia bien significativa. Ahora, prácticamente asumen ustedes también las antiguas EFESI, es decir, se han creado en una sola escuela pedagógica las dos, o las dos vertientes, además de las escuelas especiales. Exactamente. Y además los jóvenes entran con más edad. Con 9º grado, también con 9º grado. Otra de las diferencias es que hoy esta escuela cuenta con un equipamiento, por supuesto, que nos permite dejar a ese egresado de nuestra escuela, elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de su interacción contamos con un laboratorio de inglés que es un orgullo de nuestra escuela, y más que de laboratorio de inglés, un laboratorio de idioma que además constituye un novedoso en la escuela, los laboratorios de computación y toda una bibliografía que cada vez se va especializando más. Hay una diferencia también muy notable y que sí chocó también con la experiencia que yo tenía. La práctica docente que nosotros realizamos en aquella etapa fue para donde nos enviaran. Nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, yo hice mi práctica docente en la escuela primaria de Mártires de Guajaibón, en Bahía Honda, que hoy no es ni de Pinar del Río. Hoy nuestros estudiantes hacen su práctica docente en su lugar de residencia, en la escuela donde generalmente cuando egresan de la escuela van a trabajar, y esto permite, por supuesto, en primer lugar la consolidación de ese estudiante en esa etapa de formación, porque gran mayoría de ellos hace su práctica en la escuela donde estudiaron. Pero sí hay una similitud en estas escuelas, y es su misión. La misión de las escuelas pedagógicas, a pesar de que está contextualizada a los nuevos tiempos, a pesar de ello, la escuela tiene la misión de formar maestros integrales. Y más que en esta integración, en esta formación de estos maestros, sobre todo maestros que sean capaces de sensibilizarse, y esto está bien explícito en el perfil del egresado de cada una de las especialidades, un maestro humano, ejemplar, con ética, un maestro como ese que siempre nos ha reclamado nuestro comandante en jefe, y sobre todo un maestro que sepa cumplir, ya contextualizado a estos momentos que hoy estamos viviendo, con los lineamientos de nuestro partido, con los cambios que hoy tenemos que enfrentar y las nuevas condiciones históricas. Por eso yo pienso que es un reto muy grande para mí el haber regresado a mis orígenes, pero me siento orgullosa de ello. Y me siento comprometida con la familia, con los estudiantes, con todos los factores que contribuyen a la formación de los estudiantes de mi escuela, y también muy comprometida con nuestro comandante jefe, sobre todo de mantener esa escuela tan bella de la que la revolución se siente orgullosa. Muchas gracias, profesora Rosely.
Y si en la historia de la revolución hay un momento que simboliza un tanto lo que la educación iba creando en el país, esa confianza de Fidel en los jóvenes y también su visión de que el maestro, el profesor, constituía la piedra angular de la educación en el país, fue sin duda la creación del contingente pedagógico Manuel Ascunce de Domenech. El destacamento pedagógico Manuel Ascunce de Domenech, un momento sin duda de los más trascendentales de la historia de la educación en revolución y del papel de Fidel en el impulso de esa educación en todo el país. Con nosotros está esta tarde uno de los profesores que fue miembro de ese destacamento pedagógico Manuel Ascunce de Domenech, el profesor Aurelio Quintana Valdejo y profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barón. Aurelio, ¿cómo fue ese momento en que lo convocaron usted a integrar el destacamento pedagógico Manuel Ascunce de Domenech? ¿Qué recuerda de aquellos años de principios de la década del 70? Bueno, primeramente buenas noches a todos los televidentes que nos siguen en esta mesa redonda en homenaje a nuestro comandante en jefe por su 90 cumpleaños. Bueno, en el año 1972, que fue la fecha en que surgió el destacamento pedagógico, yo era estudiante de 10º grado de la Escuela Vocacional de Monitores de Eventos. Lo que después fue la Vocacional Lenin. Correcto, centro creado por nuestro comandante en jefe, con la finalidad de formar jóvenes sobre la base de desarrollarle la vocación para las carreras de ciencias técnicas y pedagógicas. Centro que años posteriores, unidos a el Instituto Preuniversitario Raúl Cepero Bonilla, también un centro de carácter nacional, conformaríamos lo que en el día de hoy es el Instituto de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin. En esa época, evidentemente, éramos una generación de jóvenes que teníamos diferentes vocaciones, teníamos diferentes proyectos de vida, pero ante el llamado de nuestro comandante en jefe, en la clausura del segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en el 1972, nos convocó a integrar las filas del destacamento pedagógico, con la finalidad de poder cubrir las aulas que en aquel momento, producto de la explosión demográfica y la matrícula grande que entraba a las secundarias básicas, evidentemente debían cumplirse. Se empezaban a expandir las escuelas secundarias básicas en el campo, los preuniversitarios en el campo, se abrían escuelas por todas partes del país y hacían falta maestros. Éramos estudiantes de 10º grado que en un periodo de 5 años, bajo el principio de estudio-trabajo, debíamos formarnos. Fue una etapa muy bonita de mucha efervescencia revolucionaria en los jóvenes, donde la Unión de Jóvenes Comunistas jugó un papel trascendental, evidentemente en la captación y la forma en que nosotros nos incorporamos a esa tarea. Fue un gran reto para la juventud. Hasta el mes de julio nosotros éramos estudiantes y en el mes de septiembre nos convertimos profesores. Un reto enorme, trabajar en función de formar a esas nuevas generaciones. ¿Cómo era la formación? ¿Cómo era la preparación de ustedes en esos tiempos? Bueno, estudiábamos y trabajábamos. Por la mañana o la tarde recibíamos clases y en la sesión contraria, evidentemente, íbamos a las escuelas. Se crearon las filiales pedagógicas. ¿Desde que empezaron en el primer año? Desde que empezamos en el primer año, con la finalidad de acercarnos al lugar donde íbamos a ejercer la docencia. Tenemos que reconocer el papel de los profesores del Instituto Superior Pedagógico, que en ese momento de los institutos pedagógicos que nos dieron gran apoyo en nuestra formación. Tenemos también que recordar y reconocer el papel de los jefes de cátedra y los asesores municipales que participaron y contribuyeron grandemente en la formación que debíamos tener nosotros para poder enfrentar la actividad. Este movimiento tuvo una vigencia de 5 años, fundamentalmente, pero es significativo que en el año en que nuestro comandante en jefe participó en nuestro acto de graduación, nos hizo un segundo llamado, que demostró
la preocupación que siempre el comandante tuvo por la superación de los jóvenes, que nos incorporábamos a esas tareas sin una preparación, y nos convocó y nos llamó a la necesidad de que debíamos continuar estudiando para hacernos verdaderamente universitarios. Surge así la ampliación. Nosotros primeramente tuvimos 5 años de formación y después completamos con 2, lo que nos dio la posibilidad de graduarnos, los primeros graduados, como licenciados en educación. Tenemos un gran orgullo, nuestro comandante participó en nuestros actos de graduación y nos firmó el título a todos los egresados. Título este que con orgullo todos los miembros del destacamento pedagógico mantenemos. Eso queda para toda la vida. Pero hay siempre, en nuestra sociedad pasa muchas veces, no sé si ustedes lo sintieron así, Aurelio, que por un lado está esa enorme confianza de Fidel en la juventud y por el otro lado siempre hay los escépticos, lo que dicen, bueno, tan jóvenes, van a dar clases y si apenas están formándose, ¿cómo después van a darle clases en la tarde? ¿Cómo sintieron ustedes eso? ¿Cómo lo enfrentaron en medio de su formación? Bueno, primeramente nosotros, Randy, tuvimos mucho apoyo por los profesores de los institutos superiores pedagógicos. Y repito, tuvimos mucho apoyo por los profesores de las escuelas, jefes de cátedra, profesores de experiencia, que a pie de obra, como nosotros decimos, nos enseñaron a ser profesores. Evidentemente son muchas las anécdotas. Éramos muy jóvenes, éramos muy estrictos. Los estudiantes hay veces que nos lloraban en las aulas porque, bueno, un joven de 15 años, 16 años, enfrentarse a dar clases a adolescentes, pero a jóvenes que prácticamente tenían la misma edad de nosotros, evidentemente era un reto bastante difícil. Otro elemento que marcó historia fue la formación del destacamento internacionalista Che Guevara, llamado también que hizo nuestro comandante jefe a la juventud. Estuvo compuesto por los primeros estudiantes que con grado 12 ingresaban a estudiar las carreras pedagógicas. Se hizo este llamado, este contingente partió para Angola, dio muestra evidentemente de entereza, de sacrificio, de preocupación, en condiciones bien difíciles. Fueron capaces de guerra en ese país. Fueron capaces de llevar el plan de la enseñanza, a todos nuestros jóvenes, siempre apoyados por el contingente Fran País de profesores graduados que también coincidió que estaban en Angola y también el contingente Augusto César Sandino en Nicaragua. O sea, fueron momentos evidentemente que marcaron historia en la formación de la educación cubana. El destacamento pedagógico internacionalista, para sus planes de estudios se hicieron ajustes. Es importante reconocer que la docencia que impartieron en Angola constituyó parte de su actividad docente, que ligado con la formación académica, antes y después completaron todos y se pudieron graduar en el tiempo en que estaba. Es algo que ha pasado después, una experiencia que después han tenido también nuestros médicos internacionalistas, que han culminado su formación en medio de las misiones que han ido cumpliendo y que son parte de esa concepción de la revolución de estar siempre pues buscando maneras novedosas de enfrentar las urgencias y las necesidades, no solo de nuestro país, sino de pueblos hermanos en el mundo. Pero el destacamento pedagógico tuvo, podríamos decir, su momento histórico, pero no ha fenecido, sigue presente ese destacamento. Sigue profesor. Presente simbólicamente. Usted ahora es profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, allí tiene estudiantes que están en las nuevas generaciones del destacamento. En las nuevas generaciones y simbólicamente, evidentemente, la continuidad política del destacamento permanece. Todos los años, para los estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas, se hace el abanderamiento y sigue vigente. El abanderamiento simbólico de aquel legado que en el 1972, formamos los primeros miembros del destacamento pedagógico. Yo quiero resaltar de que siempre nuestro comandante estuvo presente, estimulándonos en la labor realizada, participando en los actos, despidiendo, recibiendo a los miembros del destacamento internacionalista Che Guevara. No puedo olvidar el encuentro que propició para los 20 años, ¿no? 20 años después, donde logró unirnos a todos aquí en la ciudad de La Habana,
para preocuparse por nuestras vidas, por nuestra continuidad, por lo que estábamos haciendo, pero además también para comprometernos en que continuáramos la obra que él inició. No podemos terminar esta mesa redonda si no hacemos además también mención a algunos elementos de carácter histórico que han caracterizado la formación de los maestros. Al inicio de la revolución no existía un plan de formación de profesores y evidentemente con la participación de los institutos pedagógicos se han ido formando diferentes profesores que a lo largo y ancho del país hemos tenido. Es importante señalar para mí lo que significó. Para mí, para mi generación, fue trascendental resaltar la labor de nuestro comandante en jefe en esta dirección. Y hoy yo, Randy, digo, gracias Fidel por haberme dado la oportunidad a mí y a mi generación de ser miembro del primer contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunzi, por tener la posibilidad de responder al llamado de la patria ante una tarea tan noble que es la tarea de enseñar y de educar a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Una tarea en la que hoy pues el profesor tiene también, imagino en estos días de mucha agitación, andan por las pruebas de ingreso de matemáticas los muchachos, es parte también de esas generaciones que llegaron como un deber con la patria y se hicieron maestros y profesores de alto nivel hoy para enseñarle a nuestros alumnos. Es resultado de esa obra de la revolución, de esa obra que Fidel impulsó desde la campaña de alfabetización, que pensó desde aquella historia Malsolverá en que ponía la educación como uno de los grandes problemas que tenía que enfrentar un cambio social en Cuba y que nos llevó o nos ha llevado hasta hoy a ser un país admirado por la educación en el mundo y que también puede exhibir una obra en la que cada niño o mujer ha tenido la posibilidad de formarse y de seguir creciendo como parte de este proceso social. Una obra de educación que no termina en estos ejemplos, que tiene otros muchos y que mañana pues retomaremos aquí en nuestra mesa redonda para seguir hablando de la impronta de Fidel en la educación cubana. Agradezco muchísimo a ustedes haberme acompañado esta tarde y nos vemos mañana de nuevo en un programa Mesa Redonda. Muy buenas noches.